El despertar de la Rosa de Madrid. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias más impactantes. Dale me gusta a este video si te atrapan las historias de traición y poder. Y déjame una pregunta en los comentarios. ¿Crees que un multimillonario puede escapar de las consecuencias de sus actos? Hubo un tiempo en que él, Martín Coronado, le juró un para siempre, mientras deslizaba un anillo de diamantes en su dedo. Hubo un tiempo en que ella, Sofía de la Torre, creyó que el amor era suficiente. Pero el para siempre de él, un magnate de la tecnología con la arrogancia de un dios, terminó en una sola noche. Una noche con otra mujer, Lucía Navarro, bajo las luces de un ático en el centro de Madrid, en una ciudad que nunca duerme. Mientras él saboreaba su traición, Sofía, con el corazón roto en cada respiración, llevaba en silencio al hijo de ambos en su vientre. Sin embargo, de las cenizas del amor puede encenderse algo más peligroso que el odio: la determinación. Y cuando ella se levantó de ese dolor, embarazada, radiante e inquebrantable, el hombre que la traicionó finalmente tembló. El Palacio de Justicia de Madrid nunca fue concebido como un escenario. Sin embargo, en la sala 12, se sentía como si los focos más brillantes del mundo se hubieran encendido. Los suelos de mármol pulido brillaban como hielo. Los bancos de caoba estaban repletos de periodistas, y el aire vibraba con susurros tan afilados que podían cortar la piel. Todos esperaban a Martín Coronado, el multimillonario cuyo ego llenaba cada centímetro de la habitación. Esperaban para ver su danza de la victoria mientras se preparaba para desechar a su esposa, como si fuera un periódico de ayer. Martín entró con el caminar arrogante de un hombre que creía ser dueño del mundo. El traje que vestía era de un sastre de la calle Serrano, sus gemelos de platino puro, y su amante se sentaba unas filas más atrás, sonriendo con un vestido rojo que se ceñía a su cuerpo como el pecado. Él le había prometido que, al final de la audiencia, Sofía estaría fuera de su vida, su matrimonio disuelto, y ella, Lucía, daría un paso al frente como la mujer a su lado. Pero el destino tenía otros planes. Las puertas de madera se abrieron con un chirrido solemne y un silencio ensordecedor cayó sobre la sala. Todas las cabezas se giraron. Y allí estaba ella, Sofía Coronado, con su embarazo avanzado, radiante a pesar del sufrimiento, caminando lenta pero firmemente por el pasillo. Su vestido de seda para maternidad se ajustaba perfectamente a su figura. Su mirada era firme y su barbilla estaba en alto. No estaba sola. En su brazo estaba Ricardo Belmonte. El mismísimo Ricardo Belmonte, el CEO multimillonario, el hombre cuyo nombre llevaba el peso de imperios, al que nadie en España se atrevía a contradecir. No era solo un padre, era una fortaleza inexpugnable. Y en ese instante, la sonrisa de Martín se desvaneció por completo, y el color se le fue del rostro. Su amante se removió incómoda en su asiento. Los fotógrafos casi rompieron sus cámaras, tratando de capturar el momento. Martín había pasado la noche en la cama de otra mujer, riendo y sintiéndose invencible. Pero hoy, dentro de esa sala, ya no era el depredador. Él era la presa. Los susurros comenzaron a extenderse como una tormenta. Ese es su padre. ¡No puede ser! ¡Es Ricardo Belmonte! Está embarazada. Mira su vientre. Está acabado. Completamente acabado. Martín trató de mantenerse erguido, pero sus manos lo traicionaron, apretándose y aflojándose en puños, una y otra vez. La jueza se aclaró la garganta, pero ni siquiera ella pudo ocultar su asombro.
El equilibrio de poder había cambiado en un instante, porque esto ya no era solo una audiencia de divorcio, era un ajuste de cuentas. Sofía caminaba con una gracia lenta y deliberada, como si cada paso resonara con años de traición y noches de lágrimas silenciosas. La mujer que Martín pensaba que era débil y frágil era ahora una fuerza que no podía controlar. Y a su lado, Ricardo Belmonte irradiaba autoridad como una nube de tormenta a punto de estallar. Sus ojos azules y fríos recorrieron la sala, e incluso los ujieres se enderezaron. La amante de Martín, Lucía, se mordió el labio, dándose cuenta de repente de que su lugar en el imperio del multimillonario no era tan seguro como creía. Jugueteó con el brazalete de diamantes que Martín le había regalado la semana pasada, preguntándose si aún significaría algo una vez que el juicio terminara. Martín tragó con dificultad. Quería reírse, lanzar un insulto, recuperar el control. Pero por primera vez en su vida, las palabras le fallaron. La jueza volvió a hablar, su tono más cortante ahora, devolviendo el orden a la sala. «Señora Coronado», dijo, su voz tranquila pero autoritaria, «está aquí hoy para responder a la petición presentada por su esposo. ¿Desea proceder con su propio abogado?» Los labios de Sofía se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo mucho más peligroso: la determinación. No miró a Martín, ni siquiera echó un vistazo a Lucía. Su mirada estaba fija en la jueza mientras respondía con una voz firme que se escuchaba en cada rincón de la sala. «Sí, señoría, lo deseo, y tengo a mi padre, Ricardo Belmonte, como mi representante legal hoy». El jadeo colectivo que siguió hizo temblar las lámparas de araña. ¿Una esposa multimillonaria respaldada por un padre multimillonario? La prensa se daría un festín con esto durante semanas. La mandíbula de Martín se tensó. Su pecho se agitaba con respiraciones superficiales. No se había esperado esto. Él pensó que Sofía vendría sola, mansa y temblando, lista para firmar cualquier papel que él le pusiera delante. Pensó que todavía era la chica que lloraba en silencio en su almohada, mientras él salía a sus reuniones de negocios nocturnas. Pensó que seguía siendo la mujer que le rogaba que volviera a casa, que se aferraba a la esperanza, incluso cuando el perfume en sus trajes no era el de ella. Pero la mujer que tenía delante era ahora diferente, más fuerte, inquebrantable, sin miedo. Y el niño que llevaba en su vientre la hacía intocable. Martín miró a su alrededor, dándose cuenta de que los ojos del mundo ya no lo veían con admiración. Estaban sobre Sofía, y cada lente, cada pluma, cada susurro reescribía la historia. Ya no era el multimillonario victorioso. Era el traidor, el cobarde, el hombre a punto de ser aplastado por la misma mujer que subestimó. Y entonces Sofía giró la cabeza, solo un poco, y sus ojos se encontraron con los de él. No había ira en su mirada, ni siquiera tristeza. Era una promesa de que esta batalla acababa de comenzar y que el imperio de Martín Coronado, su orgullo, su amante, sus mentiras, todo se derrumbaría pronto ante el mundo. Y Martín se dio cuenta demasiado tarde de que nunca había conocido realmente a la mujer con la que se casó. Mucho antes de que las cámaras destellaran en el tribunal, Sofía de la Torre era solo una chica que soñaba con el amor, no con los titulares. Para el mundo, parecía frágil, casi ordinaria. Pero quienes miraban más de cerca veían algo más, un fuego interior, una dignidad tranquila que ninguna traición podía extinguir. A sus 28 años, Sofía llevaba tanto el brillo del embarazo como las sombras del dolor. Su suave cabello castaño
enmarcaba un rostro que una vez se había iluminado con risas, pero el último año lo había convertido en algo más solemne, más inquietantemente hermoso. No era del tipo que persigue el lujo, aunque su vida había estado rodeada de él. Era la hija de Ricardo Belmonte, uno de los CEO más temidos de España. Pero había ocultado esa verdad cuando se enamoró. Quería que la vieran como ella misma, no como la hija de un multimillonario. Y cuando conoció a Martín Coronado, pensó que había encontrado exactamente eso. Alguien que la veía como Sofía, no como la heredera de Belmonte. Sofía había estudiado diseño de interiores, una pasión que tenía desde que era una niña, dibujando casas de ensueño en los márgenes de sus cuadernos escolares. Después de la universidad, había aceptado un trabajo modesto en un estudio de diseño de interiores en el centro de Madrid. No alardeaba de sus conexiones, no conducía coches de lujo, no usaba ropa de diseñador a menos que fueran regalos. Quería normalidad, paz, una vida que pudiera llamar suya. Martín había entrado en su mundo como una tormenta a la que no pudo resistirse. Era mayor, seguro de sí mismo, ambicioso, el tipo de hombre que podía hacer que una habitación se moviera a su alrededor. Al principio, ella pensó que su confianza era protección. Él la hacía sentir elegida, especial, adorada. Su romance de cuento de hadas se convirtió en matrimonio en un año, y Sofía creyó haber encontrado su felices para siempre. Por un tiempo, se sintió así. Martín la mimaba con flores, le susurraba promesas y le hablaba sin parar del imperio que construirían juntos. Le apartaba el cabello de la cara por la noche, le frotaba los pies cuando estaba cansada, le besaba la frente como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Sofía se decía a sí misma que era la mujer más afortunada del mundo. Pero el amor construido sobre ilusiones nunca dura. Lentamente, las grietas aparecieron. Martín se volvió más ocupado, más hambriento de poder, más inquieto. Se quedaba fuera hasta tarde, desestimando sus preocupaciones con palabras cortantes. Viajaba más, excusándose con que eran negocios. El perfume en sus trajes, las manchas de lápiz labial en sus camisas, las excusas vacías, se convirtieron en sombras que ella intentó ignorar desesperadamente. Cuando se enteró de que estaba embarazada, el corazón de Sofía se disparó. Ella creyó que el bebé lo cambiaría todo, que Martín volvería a ella, que el amor ganaría. Pasó noches decorando la habitación del bebé, pintando cuidadosamente las paredes, doblando pequeños bodies en los cajones, imaginando la familia en la que se convertirían. Pero Martín se volvió más frío. El hombre que una vez le trajo rosas comenzó a burlarse de ella por parecer cansada. El hombre que una vez le sostuvo la mano en público dejó de tocarla por completo. Y una noche lo vio, del brazo de Lucía Navarro, su amante, en una gala que él le había prometido que era estrictamente de negocios. Su mundo se hizo añicos. Sofía lloró en silencio esa noche, agarrándose el vientre, susurrando disculpas a la vida que crecía dentro de ella. Se sentía débil, desechada, invisible. Pero no estaba sola, porque su padre, Ricardo Belmonte, había estado observando desde las sombras. Aunque se habían distanciado durante años, él conocía el dolor de su hija, y la visión de su única hija humillada y traicionada encendió una furia en su interior. Él era un hombre conocido por aplastar a sus rivales en salas de juntas, por construir imperios de piedra y acero. Pero cuando se trataba de Sofía, era un padre primero. Cuando Sofía finalmente se armó de valor para confesarle todo, las mentiras, la amante,
La soledad. Ricardo no dudó. No la regañó por ocultar su verdadera identidad. No le dijo que era una tonta por enamorarse. Simplemente le tomó las manos, la miró a los ojos y dijo: «Ya no tienes que luchar sola». Por primera vez en meses, Sofía sintió esperanza. El embarazo había hecho su cuerpo pesado, pero también había hecho su espíritu fuerte. Cada patada del bebé le recordaba que no solo estaba luchando por sí misma, sino que estaba luchando por el futuro de su hijo. Y con su padre a su lado, se dio cuenta de que tenía más poder del que Martín jamás podría imaginar. La transformación comenzó en silencio. Sofía ya no lloraba en su almohada, ya no le suplicaba a Martín que le prestara atención. En cambio, comenzó a planear. Documentó cada traición, guardó cada mensaje, cada foto. Se apoyó en el equipo legal de su padre, el más implacable de Madrid. Se preparó para la batalla, no con gritos o lágrimas, sino con una calma y deliberada determinación. Aún así, por la noche, cuando se acostaba, recordaba a la chica que solía ser. La chica que creía en los cuentos de hadas, que pensaba que el amor podía conquistar cualquier cosa. Esa chica ya no existía. En su lugar, había una mujer forjada por la traición, llevando vida en su interior, respaldada por un imperio. Y sin embargo, a pesar de todo, el corazón de Sofía no se había convertido en piedra. Todavía amaba, no a Martín. Ya no, pero amaba a su hijo, ferozmente, con una devoción que la hacía imparable. Amaba el recuerdo de su madre, quien una vez le había dicho: «La fuerza no siempre ruge, Sofía. A veces susurra, a veces entra en una habitación en silencio y lo cambia todo». Ella estaba lista para cambiarlo todo. El día de la audiencia en el tribunal, Sofía se levantó temprano. Se paró frente al espejo, una mano en su vientre hinchado, la otra apartando las últimas lágrimas que derramaría por Martín Coronado. Llevaba un vestido azul pálido que resplandecía sobre su piel, elegido no por la moda, sino por la dignidad. Quería que el mundo la viera como era, una madre, una luchadora, una mujer que no sería silenciada. Cuando Ricardo Belmonte llegó para acompañarla, sintió una oleada de coraje que no sabía que aún tenía. Su presencia no era solo protección, era una declaración. El mundo vería que no estaba abandonada, ni era débil, ni estaba rota. Ella entró al juzgado no como la esposa de Martín, ni como su amante desechada, sino como Sofía Belmonte Coronado, hija del poder, madre de la fuerza, mujer de resiliencia. Y cuando Martín la vio, flanqueada por el hombre que había subestimado, supo en su corazón que las tornas habían cambiado por fin, porque la Sofía a la que había traicionado se había ido. En su lugar, había alguien a quien nunca podría derrotar, y la guerra por su dignidad no había hecho más que empezar. El mundo en el que Sofía se había casado era deslumbrante en la superficie, pero debajo del brillo había una oscuridad que nunca había esperado. Era un mundo de lámparas de araña y champán, de áticos con vistas que tocaban el cielo y de salones de gala donde el poder se negociaba como una divisa. Para los de fuera, parecía el paraíso. Para Sofía, se había convertido lentamente en una jaula. La finca de los Coronado se encontraba en el barrio de Salamanca, en Madrid, una mansión que parecía más un palacio que una casa. Las paredes de piedra caliza blanca se alzaban por encima de una hilera de plátanos, y las verjas de hierro forjado relucían bajo la luz de los focos dorados. Dentro,
todo gritaba riqueza. La gran escalera de mármol importado, las paredes de la galería forradas con cuadros que Martín había coleccionado en subastas, el comedor con una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 30 personas. Pero la riqueza no es sinónimo de calidez. Para Sofía, los grandes salones se sentían fríos. Cada lámpara de araña brillaba, pero ninguna de la luz llegaba a su corazón. Recordaba los primeros días, cuando caminar por esas puertas la hacía sentir como si estuviera entrando en un cuento de hadas. Pero a medida que pasaban los meses, ese cuento se desmoronó. La risa de Martín resonaba menos en los salones. Sus pasos se hacían más distantes, y cuando aparecía, a menudo era a toda prisa, atendiendo llamadas telefónicas en voz alta o pasando junto a ella con un beso distraído. Su verdadero reino era la oficina en el ático. Ventanales de suelo a techo con vistas al Parque del Retiro y al skyline de la ciudad. Era allí donde Martín se reunía con inversores, encantaba a miembros de la junta directiva y planeaba el próximo negocio que expandiría su imperio. También fue allí donde Sofía notó las primeras señales de traición. Lápiz labial en los vasos después de reuniones nocturnas, perfume que flotaba en el aire, un segundo teléfono escondido en el cajón. Pero el lugar que reveló la verdad más brutalmente no fue su casa. Fue la gala. La gala benéfica Bright Futures, era la joya de la corona del calendario social de Madrid. Cada año, cientos de las figuras más poderosas de la ciudad se reunían bajo lámparas de araña de cristal en el Hotel Ritz Madrid. El salón de baile brillaba con lentejuelas y diamantes. Cada invitado iba vestido como la realeza. Los camareros con guantes blancos flotaban por la pista con bandejas de champán, mientras una orquesta en vivo llenaba la sala con música tan suave como el terciopelo. Fue allí, en medio del deslumbrante brillo de la élite de Madrid, donde Martín Coronado decidió alardear de su amante. Sofía había decidido no asistir ese año. Con 6 meses de embarazo, se sentía incómoda en su propia piel, y Martín le había asegurado: «Son solo negocios, querida. Los inversores esperan que vaya. Descansa en casa. Lo necesitas». Ella le creyó, o tal vez, en el fondo, quería creerle. Pero cuando las fotos llegaron a los tabloides a la mañana siguiente, su mundo se tambaleó. Allí estaba él, en un esmoquín negro, su brazo envuelto alrededor de Lucía Navarro, la joven cuya presencia ya había atormentado las noches de Sofía. Lucía llevaba un atrevido vestido escarlata, su mano descansando de forma posesiva en el pecho de Martín, como si ya lo hubiera reclamado. El titular se grabó a fuego en la memoria de Sofía. El multimillonario Martín Coronado deslumbra en la gala con misteriosa belleza. ¿Dónde estaba su esposa? La traición ya no se susurraba en las sombras. Era pública, alardeada bajo lámparas de araña y destellos de cámara. Martín había elegido la gala, el corazón mismo de su círculo social, para humillarla, y el mundo se dio cuenta. La familia Belmonte siempre había vivido al lado de este mundo reluciente, pero Ricardo Belmonte rara vez se permitía tales exhibiciones. Para él, el dinero no era para champán y lámparas de araña, era para construir imperios. Pero cuando vio esas fotos, una rabia como la de ninguna batalla en sala de juntas lo invadió. Su hija había sido exhibida como un fantasma, su ausencia ridiculizada, su dignidad arrebatada frente a personas que una vez le habían dado la mano con respeto. Mientras tanto, Martín se regodeaba en la atención. La gala había sido su escenario, y él había disfrutado cada segundo.
Lucía se reía de sus chistes, le susurraba al oído, le besaba la mejilla, mientras los fotógrafos no paraban de hacer clic. Los inversores sonreían, algunos divertidos, otros escandalizados, pero Martín se creía intocable. Pensó que el imperio que había construido, los millones a su nombre, le daban el derecho de desechar a su esposa embarazada como un accesorio olvidado. Pero no había contado con la tormenta que se estaba gestando en las sombras. Para Sofía, la humillación fue más profunda que cualquier cosa anterior. Esa noche se sentó en su habitación, con la habitación del bebé a medio terminar, mirando el resplandeciente perfil de la ciudad a través de la ventana. Se sentía atrapada, rodeada de un mundo reluciente que no era el suyo, asfixiada por lámparas de araña que ahora se burlaban de ella. Una vez había amado a Martín en ese mismo salón de baile, en una gala anterior, cuando le había tomado la mano y le había susurrado que ella era la única mujer en la sala. Y ahora ese recuerdo se retorcía como un cuchillo. El escenario principal de sus vidas, el ático, las galas, los tribunales, era un teatro de poder. Estaba diseñado para hacer que personas como Martín se sintieran invencibles. Pero Sofía sabía algo que Martín no. Sabía que incluso el salón de baile más grande podía convertirse en un campo de batalla. Y ya no tenía miedo de pisar el escenario. La tía audiencia en el tribunal estaba programada en el Palacio de Justicia de Madrid, un edificio austero con columnas corintias y una historia de drama más antigua que la fortuna de Martín. Los escalones de mármol habían visto a reyes de las finanzas arrodillarse. Habían escuchado los ecos de escándalos que una vez sacudieron la ciudad. Y ahora sería el anfitrión de la caída de Martín Coronado. En la mañana de la audiencia, el propio juzgado se convirtió en el escenario principal. Los periodistas se reunieron en los escalones, las cámaras destellando, los micrófonos listos. Los susurros de la traición habían llegado a cada rincón de Madrid, y todos querían presenciar el enfrentamiento. ¿Estaba la esposa realmente rota? ¿Se iría Martín libre con su amante a su lado? ¿O algo más grande se desarrollaría? Adentro, la atmósfera era densa por la expectación. El techo alto se arqueaba como una catedral. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas y proyectaba sombras dramáticas en la sala. Los bancos de madera crujían mientras la élite de la ciudad se acomodaba, lista para ver el drama del año. Incluso el aire olía a papel, a cuero y a nervios. Y fue allí, en esa sala de tribunal sagrada, donde el contraste de los mundos chocó. La arrogancia de Martín contra la fuerza tranquila de Sofía. La sonrisa de su amante contra la mano firme de Ricardo Belmonte. Las glamurosas galas y áticos contra la cruda verdad de la justicia. Este escenario no era solo el telón de fondo de su historia. Era el campo de batalla, donde cada lámpara de araña, cada pilar de mármol, cada destello de cámara sería testigo de una guerra de traición y redención. Y cuando Sofía entró en el juzgado con su padre a su lado, el mundo reluciente que una vez se burló de ella se convirtió en su escenario de triunfo. Porque el mismo escenario que Martín había usado para humillarla sería ahora el lugar donde él lo perdería todo. Comenta abajo si crees que Sofía se merece esta victoria. Martín Coronado era el tipo de hombre que creía que el mundo le debía todo. Nacido de la nada, se había abierto camino en la escalera corporativa con encanto, crueldad y una sonrisa que podía ocultar puñales. A los 35 años, se había transformado en uno de los multimillonarios más comentados de Madrid.
Su nombre salía en revistas que celebraban la riqueza como si fuera la realeza. Para sus inversores, Martín era un visionario. Para sus empleados, era un tirano. Para Sofía, una vez había sido un esposo. Pero en realidad, era un hombre que nunca podía estar satisfecho, ni con el éxito, ni con el poder, ni siquiera con el amor. Su amante, Lucía Navarro, era el reflejo perfecto de esa hambre. A sus 26 años, era todo lo que Sofía no era, o al menos así lo veía Martín en su mente. Lucía era atrevida donde Sofía era gentil, ruidosa donde Sofía era tranquila, descarada donde Sofía era modesta. Ella prosperaba en el centro de atención, alimentándose de la atención como del oxígeno. Para Martín no era solo una amante, era un accesorio para su ego, un trofeo que le gritaba al mundo: «Puedo tener lo que quiera». Los dos se habían conocido en un evento corporativo hacía casi un año. Lucía había sido una consultora de marketing contratada para la gala. Su llamativo cabello rojo y su risa atrevida captaron la atención de Martín al otro lado de la sala. No era tímida, como lo había sido Sofía cuando la conoció. Lucía no se sonrojó ni se tropezó con sus palabras. Se miró a los ojos con Martín como si ya fuera dueña de él, como si supiera exactamente cuán poderoso podía ser su belleza. Esa noche, Martín no se fue a casa con su esposa. Se fue con Lucía. Al principio, la aventura fue discreta. Cenas ocultas, fines de semana robados, llamadas telefónicas susurradas, mientras Sofía dormía en la habitación de al lado. Pero el ego de Martín se volvió imprudente. El secretismo se convirtió en una emoción, y la emoción en arrogancia. Pronto, no solo se estaba escabullendo, sino que estaba presumiendo de Lucía. La llevó a reuniones de negocios disfrazada de asociada. La dejó elegir corbatas para él antes de apariciones públicas. Y finalmente, la llevó a la gala Bright Futures, desfilando con ella bajo las lámparas de araña mientras las cámaras destellaban. No era amor, era poder. A Martín le encantaba la forma en que la gente lo miraba cuando Lucía estaba en su brazo. La envidia en sus ojos, los susurros a sus espaldas, era embriagador. Tenía una esposa embarazada en casa. Sí, pero también tenía una amante que lo adoraba en público. Para él, era la prueba definitiva de su dominio. Podía tenerlo todo. Podía humillar a Sofía y aún así entrar en cualquier habitación como un rey. Lucía lo alentaba, alimentaba su orgullo, le susurraba veneno al oído. «Parece débil sin ti», le dijo una vez después de ver a Sofía en una foto de un tabloide. «Tú eres la verdadera estrella, Martín. Te mereces a alguien que brille contigo, no a alguien que se esconda en las sombras». Martín se lo creyó. Comenzó a ver a Sofía no como la mujer que una vez amó, sino como una carga, tranquila, poco glamurosa, embarazada, inconveniente. Ella era el peso que lo arrastraba hacia abajo, mientras Lucía era el fuego que lo elevaba. Pero lo que Martín no se dio cuenta fue que su arrogancia lo estaba convirtiendo en un espectáculo. Las mismas personas que le sonreían en público susurraban en privado. Notaron la forma en que tocaba la espalda de Lucía en las cenas, la forma en que sus ojos se detenían en ella durante las reuniones, la forma en que su esposa estaba notablemente ausente en cada evento. A la élite de Madrid le encantaba el escándalo, y Martín les estaba dando un festín. A puerta cerrada, Martín era aún más cruel. Se burlaba de la ropa de premamá de Sofía,
Se mofaba de ella por engordar. Ponía los ojos en blanco cuando ella le pedía que estuviera en casa para las citas con el médico. ¿Estás emocional?, le decía de forma despectiva. El embarazo vuelve locas a las mujeres. No veía sus lágrimas como dolor, las veía como debilidad. Y Lucía siempre estaba allí para reforzar la crueldad. Se burlaba de Sofía indirectamente a través de publicaciones en las redes sociales, subtítulos crípticos, fotos de ella en la oficina del ático de Martín, indirectas sutiles que solo Sofía reconocería. Para Lucía, la aventura no era solo por amor o lujuria. Se trataba de la victoria. Quería reemplazar a Sofía, borrarla, llevar el título de señora Coronado como una insignia de conquista. La villanía de Martín y Lucía no estaba oculta en las sombras. Se exhibía como si fuera una joya. Prosperaron en su arrogancia, convencidos de que Sofía no tenía poder, de que su silencio significaba rendición. Martín creía que sus millones podían comprarle la libertad de las consecuencias, que su nombre e influencia podían borrar cualquier escándalo. Lucía creía que la juventud y la belleza eran suficientes para asegurar su trono a su lado. Pero los villanos siempre olvidan una cosa: la arrogancia ciega. Martín subestimó a Sofía. Vio su naturaleza tranquila como fragilidad, no como fuerza. Pensó que sus lágrimas significaban que estaba rota, no que se estaba preparando para la batalla. Confundió su silencio con rendición, sin darse cuenta nunca de que era estrategia. Y Lucía, tan engreída en su foco robado, nunca imaginó que la mujer de la que se burlaba entraría en una sala de tribunal con un poder mucho mayor que los millones de Martín. La caída de Martín comenzó la noche anterior a la audiencia, aunque él no lo sabía. Había pasado la noche con Lucía en una suite del ático en el centro, disfrutando de champán y risas, alardeando de cómo el día siguiente finalmente lo libraría de su esposa. Ella firmará los papeles sin luchar, se jactó, besando el cuello de Lucía. Y entonces nada nos detendrá, pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Mientras Martín se recuperaba de su exceso, Sofía preparaba su entrada con Ricardo Belmonte. No venía a renunciar a su dignidad. Venía a reclamarla. Y Martín, el villano que se creía intocable, pronto se encontraría en un tribunal despojado de su poder. La sonrisa de su amante desvaneciéndose, su imperio temblando. Porque los villanos pueden ganar batallas, pero al final siempre escriben su propia destrucción. Y Martín Coronado estaba a punto de descubrir que la mujer que traicionó no era una víctima. Ella era la tormenta que él nunca podría controlar. El colapso casi acabó con ella, pero también dio a luz a la tormenta en la que estaba a punto de convertirse. El tribunal olía a madera pulida y a expectación. Martín se sentó al frente, con los hombros hacia atrás, la mandíbula tensa, llevando la máscara de un hombre que pensaba que la victoria ya era suya. A su lado, Lucía sonreía, su lápiz labial rojo brillando bajo las luces fluorescentes, como si esta audiencia no fuera más que una representación teatral para su diversión. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Sofía había llegado armada con algo más que dignidad. Había llegado con fuego. El giro de los acontecimientos comenzó días antes de la audiencia. En la privacidad de la oficina del ático de su padre, una habitación forrada con estanterías y retratos de sus antepasados, Sofía expuso su plan. No solo estaba solicitando el divorcio, no solo estaba exigiendo la manutención de los hijos, se estaba preparando para desmantelar el imperio de Martín, ladrillo a ladrillo. Su padre, Ricardo Belmonte,
Se sentó al otro lado del escritorio de caoba. Sus penetrantes ojos azules la observaban con una mezcla de orgullo y tristeza. «Sabes, una vez que empecemos esto, Sofía, no hay vuelta atrás. Él no perdonará. Se vengará. ¿Estás lista para esa guerra?» La mano de Sofía se posó instintivamente en su vientre. Sintió una patada, fuerte y firme, y levantó la barbilla. «He estado viviendo en guerra desde hace tiempo, papá. Solo que no me había dado cuenta. Esta vez no lucharé sola». Ricardo se recostó. Una lenta sonrisa se formó en sus labios. «Bien, porque he estado esperando que dijeras eso». La primera arma en el arsenal de Sofía era el conocimiento. Había recopilado meses de pruebas, fotos, mensajes de texto, recibos de hoteles, pruebas de los gastos imprudentes de Martín en Lucía. Cada llamada telefónica secreta, cada encuentro nocturno, cada regalo extravagante comprado con los bienes conyugales. Todo estaba cuidadosamente compilado en carpetas, que el equipo legal de Ricardo devoró como depredadores. La segunda arma era el poder. Martín creía que era intocable debido a su riqueza, pero lo que no tuvo en cuenta fue que el imperio de Ricardo Belmonte era mucho mayor que el suyo. Ricardo no alardeaba de ello con galas y amantes. Lo blandía en silencio, con decisión y con una precisión devastadora. Cuando los Belmonte entraban en un tribunal, no solo luchaban, conquistaban. Y la tercera arma era un acuerdo prenupcial. Martín insistió en él antes del matrimonio, engreído en su creencia de que se estaba protegiendo de una cazafortunas. Sofía, cegada por el amor, lo había firmado sin dudarlo. Pero lo que Martín nunca se dio cuenta fue que Ricardo Belmonte había revisado el contrato en silencio, introduciendo cláusulas tan sutiles que Martín ni siquiera las había notado. Cláusulas que ahora le daban a Sofía la ventaja. En la mañana de la audiencia, Sofía entró en el tribunal, flanqueada por su padre y su equipo legal. Las cámaras destellaron, los periodistas gritaron su nombre, los micrófonos se acercaron. Durante meses, ella había sido invisible, borrada por la arrogancia de Martín. Pero ahora, todos los ojos estaban puestos en ella. Ya no era la víctima. Lo vieron al instante. Ella era la tormenta. El rostro de Martín se quedó sin color en el momento en que vio a Ricardo Belmonte. La presencia del anciano era como una nube de tormenta que entraba en la habitación, pesada e inflexible. No necesitaba hablar para imponer autoridad. Su reputación hablaba por él, y cuando colocó su mano protectoramente sobre el hombro de Sofía, la compostura de Martín se rompió. El juez ordenó silencio en la sala. Su mazo golpeó con fuerza. «Señor y señora Coronado, estamos aquí hoy para proceder con su petición de divorcio. Abogados, por favor, presenten sus informes». El abogado de Martín se levantó primero, pulido y seguro de sí mismo. Richard Evans, representando al señor Coronado. Luego se levantó Ricardo, no un abogado, sino un titán. Ricardo Belmonte, representando a mi hija Sofía. El jadeo colectivo de la galería fue ensordecedor. Los periodistas escribieron furiosamente. La amante de Martín se removió en su asiento, su sonrisa flaqueando por primera vez. La batalla comenzó con el abogado de Martín, intentando pintar a Sofía como frágil, dependiente, una mujer que no podría sobrevivir sin la fortuna de Martín. «Ella vivió en el lujo gracias a mi cliente», declaró Evans. «Tenía todo lo que quería, sin embargo, decidió abandonarlo durante los años más cruciales de su negocio. Pedimos una disolución rápida con una compensación limitada, pero Ricardo estaba listo. Se levantó lentamente, su voz tranquila pero letal. ¿Todo lo que quería? Mi hija quería un esposo que la respetara. En cambio, obtuvo traición, abandono y humillación pública mientras llevaba a su hijo en el vientre. Y en cuanto al lujo,
no olvidemos que el llamado imperio de Martín Coronado comenzó con financiación de Belmonte. Sin nosotros, todavía estaría negociando acuerdos en una oficina alquilada. Martín se encogió. Las uñas de Lucía se clavaron en su brazo. Y entonces Sofía habló. Por primera vez, se levantó, sus manos firmes a pesar del temblor en su corazón. «Señoría», dijo, su voz clara, «esto no es solo un divorcio, se trata de dignidad. Mi esposo no me traicionó simplemente en privado. Hizo un espectáculo de ello. Desfiló con su amante mientras yo llevaba a su hijo. Tengo pruebas para demostrar su mala conducta, no solo contra mí, sino contra nuestro contrato matrimonial». Entregó una carpeta a Lugier. Dentro había fotos, mensajes de texto. Todas las pruebas de la arrogancia de Martín. El juez hojeó los documentos. Su ceño se frunció cada vez más con cada página. Martín se removió incómodo. «Eso no significa nada», espetó. Todos los hombres, interrumpió Ricardo bruscamente. Su voz cortó como el acero. No todos los hombres abandonan a su esposa embarazada para alardear de una amante bajo las lámparas de araña. No todos los hombres desvían bienes conyugales para comprar diamantes para otra mujer. No confundas tu fracaso moral con la hombría, Martín. La sala estalló en murmullos. El rostro de Martín se puso carmesí. Pero el giro final se produjo cuando Ricardo deslizó otro documento sobre la mesa. «El acuerdo prenupcial», se mofó Martín. «Eso me protege a mí, no a ella». Los ojos de Ricardo brillaron fríamente. Deberías haberlo leído con más cuidado. Sección 14, párrafo 2. En caso de adulterio, el cónyuge fiel conserva el control de todos los bienes comunes, así como los derechos de custodia. Firmado por ti, atestiguado por 2 abogados. El juez se ajustó las gafas, escaneando la cláusula. Su mazo golpeó una vez. «Es válido». La boca de Martín se abrió. Lucía palideció. La prensa escribió frenéticamente. En ese instante, el equilibrio de poder cambió por completo. Sofía, una vez humillada, una vez compadecida, ahora se mantenía victoriosa. Las pruebas, el acuerdo prenupcial, la presencia de Ricardo Belmonte, todo era una sinfonía de justicia cuidadosamente orquestada. Martín se desplomó en su silla. Su bravuconería se derrumbó bajo el peso de su propia arrogancia. La sonrisa de Lucía se había ido, reemplazada por una máscara de miedo. La galería zumbaba. Los susurros ahora eran de celebración, incluso de admiración. ¿Y Sofía? Se sentó erguida, con la mano apoyada en su vientre. Sus ojos tranquilos y decididos. No se regodeó. No se mofó. Simplemente se encontró con la mirada de Martín, con la fuerza tranquila de una mujer que había sido rota, reconstruida y renacida. El giro de los acontecimientos estaba completo. La esposa traicionada ya no era la presa. Era la tormenta que acababa de comenzar a rugir. Las semanas posteriores a la gala se desarrollaron como un libro de cuentos escrito por el destino. Para Martín Coronado, la caída fue rápida y despiadada. Su imperio, una vez envidiado, comenzó a desmoronarse a medida que los inversores se retiraban y los socios rompían lazos. Los medios, implacables en su hambre de escándalo, devoraron cada detalle de su colapso. Cada día traía nuevos titulares. Industrias Coronado en crisis. El valor de las acciones se desploma. La amante Lucía Navarro rompe lazos en medio del escándalo. Martín Coronado se enfrenta a una investigación por mala conducta financiera. Él había querido el foco de atención, pero ahora lo quemaba vivo. Lucía,
La mujer que una vez desfiló como un trofeo se desvaneció casi de la noche a la mañana. Los rumores decían que se había llevado los últimos regalos de Martín: diamantes, bolsos, dinero en efectivo, y había huido a París. Sin su brillante presencia, Martín parecía más pequeño, más débil, como un rey despojado de su corona. Mientras tanto, la vida de Sofía se estaba transformando de formas que una vez pensó que eran imposibles. Los tabloides que una vez se burlaron de ella ahora la aclamaban como una heroína. Mujeres de toda la ciudad le enviaban cartas, algunas escritas a mano, algunos correos electrónicos, algunos mensajes en las redes sociales. Le agradecieron por levantarse, por demostrar que la traición no tenía por qué terminar en silencio. «Me diste el coraje para irme», escribió una mujer. «Gracias a ti, creo que puedo empezar de nuevo». Pero Sofía no buscaba la fama. Estaba construyendo un nuevo futuro, no solo para ella, sino para su hijo. Con el apoyo de su padre, comenzó a asumir más responsabilidades en el Grupo Belmonte. Ya no solo asistía a las reuniones, las dirigía. Su voz tranquila pero firme tenía peso. Sus decisiones impresionaban incluso a los ejecutivos más experimentados. Había descubierto un talento para la estrategia, para el liderazgo, para imponer respeto sin exigirlo. Y lentamente se dio cuenta de algo profundo. La traición de Martín no había destruido su vida. La había redirigido. El cuarto del bebé que una vez se había llenado de lágrimas y desesperación, ahora estaba lleno de esperanza. Sofía pasaba las tardes pintando suaves murales en las paredes. Estrellas, nubes, animales dóciles. Quería que su bebé se despertara cada mañana rodeado de belleza, por un recordatorio de que la vida seguía siendo buena, llena de amor. Su padre a menudo se le unía, ensamblando muebles o leyendo en voz alta informes de negocios mientras ella pintaba. Reían juntos, a veces lloraban juntos, pero a través de todo, se volvieron más cercanos que nunca. Para Ricardo Belmonte, proteger a su hija se había convertido en su mayor logro. Y para Sofía, descubrir su propia fuerza se había convertido en su mayor regalo. Martín trató de contraatacar, por supuesto. Presentó apelaciones, exigió acuerdos, intentó salvar su nombre, pero cada esfuerzo fracasó. El acuerdo prenupcial era inquebrantable. La evidencia de su mala conducta era abrumadora. El juez le concedió a Sofía la custodia total, el control de sus bienes comunes y la libertad del hombre que le había causado tanto dolor. El día en que se finalizó el divorcio, Sofía salió del juzgado con su padre a su lado. Las cámaras destellaban. Los periodistas gritaban preguntas, pero ella no se detuvo a responder. Ella solo sonrió, con la mano apoyada en su vientre, sus ojos brillando con un triunfo tranquilo. «Sofía, ¿tienes algunas últimas palabras para Martín?», gritó un reportero. Ella se detuvo en los escalones del juzgado, su abrigo esmeralda ondeando con la brisa invernal. Se giró lo suficiente para que las cámaras capturaran su expresión. Calma, serena, inquebrantable. «Sí», dijo suavemente. «Le deseo lo mejor. Ojalá por fin aprenda lo que significa el verdadero éxito». La multitud estalló en admiración. El mensaje era claro. Ya no necesitaba venganza. Ya había ganado. Meses después, en una mañana de primavera llena de sol, Sofía dio a luz a un niño sano. La habitación del hospital se llenó de risas y lágrimas, mientras Ricardo sostenía a su nieto por primera vez, sus ásperas manos temblando de ternura. Sofía miró a su hijo. Su corazón rebosaba. «Bienvenido al mundo, pequeño», susurró.
eres mi fuerza, mi razón, mi todo. Lo llamó Alejandro en honor al padre de su madre, un hombre conocido por su honor. La vida después de Martín no fue fácil. Hubo noches de agotamiento, momentos de duda, desafíos que la pusieron a prueba. Pero cada vez que miraba a los ojos de Alejandro, recordaba por qué había luchado, por qué se había levantado, por qué había sobrevivido. Su papel público también creció. Se convirtió en una defensora de las mujeres, hablando en conferencias, lanzando fundaciones que apoyaban a las madres abandonadas por sus parejas. Usó su plataforma no para vengarse, sino para empoderar. Una tarde, de pie en un escenario en una cumbre de mujeres, Sofía compartió su historia. El público escuchó en silencio, algunos secándose las lágrimas, otros asintiendo en reconocimiento. Pensé que la traición era el final de mi historia, les dijo, pero fue solo el comienzo. Pensé que el amor me había roto, pero me reconstruyó. Y si hay una cosa que he aprendido, es esta. La fuerza de una mujer no se mide por la cantidad de dolor que soporta. Se mide por cómo se levanta después del dolor, y todas podemos levantarnos. La multitud se puso de pie en una ovación. Sofía bajó la cabeza, no con orgullo, sino con gratitud. De vuelta en casa, mientras acunaba a Alejandro para que se durmiera, Sofía a menudo pensaba en el viaje, la humillación, el colapso, el tribunal, la gala, el triunfo. Cada momento la había convertido en la mujer que era ahora. Ya no odiaba a Martín, ni siquiera pensaba en Lucía. Sus nombres eran sombras en una historia que ya no les pertenecía. Esta era su historia ahora. Sofía Belmonte, madre, líder, superviviente, tormenta. Y mientras le susurraba buenas noches a su hijo, sabía la verdad que la acompañaría por el resto de su vida. Nunca estuvo rota. Solo estaba siendo rehecha. Si esta historia te ha conmovido, me encantaría que le dieras me gusta a este video, lo compartieras con alguien que necesite fuerza hoy y te suscribieras a nuestro canal para que nunca te pierdas otro viaje como este. Porque juntos, como comunidad, podemos recordarnos unos a otros que el dolor no es el final. A veces es la puerta de entrada para convertirnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser.